está metiendo la gente, ¿vale? Ya eso, van a perder más minutos. Eso. O ya son más de 50. Eso. Bueno, sería bueno quizás partir con el por qué hicimos como este conversatorio. Porque, bueno, después del año pasado, de lo que todos sabemos que pasó, es importante conversar, bueno, y siempre ha sido importante conversar estos temas. Y sobre todo después del año pasado, el encierro, de tanto tiempo, con tanto tiempo para pensar, es importante darse cuenta que estos temas hay que conversarlos, que todo nos pasa. Lo que pasa también es que como termina siendo un tema tabú o se termina dejando de lado, la gente piensa que no es normal conversarlo, que casi que es como raro que esté. Pero en verdad es importante darse cuenta que a todos nos pasa, que se puede conversar y que al final es algo del día a día de todos nosotros. Entonces esa es la idea de esto, que nos demos cuenta que a todos nos pasa y que aparte de ser mal conversarlo, es importante hacerlo. Claro. Bueno, para presentar a la doctora Emma Dragicevich, es una psiquiatra infanto-juvenil, estudió en la Universidad de Chile y, bueno, aparte también trabaja en el Hospital Pediátrico Luis Calvo Maquena. Bueno, la idea de esto es que sea un conversatorio, así que por favor vayan haciendo unas preguntas y el tema principal que vamos a abordar acá va a ser la ansiedad. Bueno, obviamente ahí nos podemos desligar a otros temas, pero ese es el principal tema. Entonces, doctora Emma, nos gustaría que partiera explicándonos en qué consiste la ansiedad, qué es. Bueno, la ansiedad se define, yo creo que la mejor definición es como hacer muy probable lo que es poco probable. Cuando uno está ansioso, al final empieza a pensar que si sale a la calle lo pueden atropellar, puede chocar, se pueden morir los papás, cosas que todas pueden pasar, pero son muy poco probables. Y la ansiedad hace que todo sea probable. O si estamos en la pandemia, me voy a infectar, me voy a morir. Como es lo peor de la ansiedad es que al final produce una situación como de miedo y de miedo de enfrentar al mundo, porque al final todo me puede producir algún tipo de daño. Y claramente la pandemia es una situación que produce de todas maneras ansiedad, porque no podemos programar nada, no sabemos cuándo vamos a salir, no sabemos cuándo vamos a tener una vida normal. Entonces es una situación muy ansiógena que produce mucha ansiedad a todo el mundo, por algo desconocido en el fondo. Claro. ¿Y hay alguna manera de controlar la ansiedad? Sí, pues la mejor manera de controlar la ansiedad es primero, como dijeron ustedes, hablar, ponerle nombre a las cosas, poder decir, sí, yo estoy ansioso, estoy muy preocupado, estoy excesivamente preocupado. Y cuando uno está excesivamente preocupado, al final lo que pasa es que no es eficiente en lo que hace, porque está tan preocupado que ya no se concentra, gasta más tiempo en hacer cosas para no estar preocupado, o sea, porque está preocupado, pierde mucho tiempo y no logra ser eficiente en las cosas que tiene que hacer. Entonces, lo primero es hablarlo, darse cuenta de que se está así, y como lo más importante, el ejercicio físico. Eso está demostrado que baja la ansiedad. Y el problema fue que con la pandemia también nos vimos como muy afectados para poder hacer ejercicio físico afuera, pero igual se puede hacer ejercicio dentro de las casas, hay todo tipo de videos y de cosas que nos permiten hacer ejercicio. Y bueno, viendo sobre todo que obviamente la gente que está metida está en el colegio, son de la edad de primero o cuarto medio, también hay gente más grande. Eh, Considerando la presión de las notas, también de lo que existe, lo familiar, todas las cosas que al final pueden afectar más a unos que a otros, pero al final está presente para todos. Eh, una manera quizás de sobrellevarlo, de compensarlo, sería a través del ejercicio, también qué es importante hacer, conversar. Conversar con los papás, con los amigos y ver que no es una situación que uno vive solo, que al final todo el mundo está igual. Y yo sé que para ustedes, sobre todo los de cuarto medio, es peor en el
sentido de que siempre cuarto medio es un año que produce ansiedad por el tema de la prueba, por el tema de salirse al colegio, tomar decisiones, y siempre en las decisiones uno se pone ansioso porque piensa si va a estar tomando la decisión correcta, cómo me va a ir en la prueba, qué voy a hacer el próximo año. Entonces, obviamente para los de cuarto medio se suma además todo el estrés que implica enfrentar este cambio y por lo tanto más miedo todavía, más ansiedad. Y por eso es importante como conversarlo con los pares, conversarlo con los papás, porque al final todos vivimos esa angustia de cuarto medio, pero en este caso obviamente es peor y de repente el año pasado pasó también que se corrió la prueba, eso también genera más ansiedad. Y los hobbies, yo creo que la otra gran terapia son los hobbies, cualquier tipo de hobby, la música, la escritura, o si no se tenía, buscar alguno que a lo mejor siempre se pensó hacer y nunca tuvimos el tiempo para hacerlo. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa si es que uno padece esa enfermedad, o sea, ansiedad? ¿Qué pasa si uno no lo trata a tiempo? ¿Qué puede pasar? O sea, pueden pasar dos cosas. Si la ansiedad, como te digo, primero es una reacción normal ante un evento. La ansiedad, si yo veo un perro, me pongo ansioso porque pienso que me va a morder. Esa es una ansiedad normal. Todos nos ponemos nerviosos. Si tengo una prueba, estoy un poquito ansiosa y eso es normal. El punto es patológico cuando ya te impide realizar tus actividades. O sea, me pongo tan ansioso que no alcanzo ni a estudiar o se me olvida todo porque me puse tan ansioso que se me olvidó todo. Ahí yo creo que es importante consultar, porque obviamente ya te altera tu vida normal y es importante consultar a un psicólogo o un psiquiatra para ver si es necesario solo una terapia o tomar medicamentos. Y ¿cómo se llama? Y además al no tratarla puede a la larga llevar también a un cuadro depresivo, porque en general se dan un poquito mezclados. A veces Claro, la también se ansiedad va de da, la mano con la depresión, ¿o no? Porque son cuadros que en general coexisten juntos. Entonces es importante por eso también tratarla, porque obviamente si estás ansioso es más fácil tratarlo que si estás deprimido. y a veces también se Ya. habla mucho como de la ansiedad o como que se juntan mucho las pruebas y mucha gente dice estoy con ansiedad, estoy ansioso. Pero volviendo un poco a la base de lo que yo leyendo sobre el tema y esas cosas, Ujú. como que siempre una definición que encontré buena, que alguien que sufre constantemente de ansiedad, leí que es como alguien que constantemente o está como escapando de algo, está en estado de alerta constantemente, como que al final el cerebro no está descansando. Y eso sería Ujú. una buena definición como porque hay veces es importante también entender que la definición de algo para saber si uno se puede identificar con eso o no, porque hay veces que por ponerle nombre a las cosas uno la etiqueta mal y eso también Obvio. hace mal. No, esa también es una muy buena definición. Como estás tan preocupado, estás agotado también, porque además la preocupación primero hace que no duermas bien, te cuesta quedarte dormido, te despiertas a mitad de la noche preocupado y impide que te desempeñes de forma normal, pudiendo estudiar, pudiendo rendir en las pruebas. Una cosa es estar ansioso, un poco ansioso y poder estudiar y poder rendir, pero no llegar a bloquearse, por ejemplo, o a no poder concentrarse para estudiar. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Y como qué causas te puede provocar la ansiedad? Bueno, como te digo, la ansiedad, un poco de ansiedad siempre es normal frente a lo desconocido, pero cuando vivimos situaciones estresantes, que son cualquier tipo de accidente, ya sea físico o moral, por ejemplo, la pérdida de alguien querido, cualquiera de esas situaciones de estrés te van a producir ansiedad. Por eso la pandemia ha sido tan productora de ansiedad, porque es cambiarte tu estilo de vida, es no saber lo que va a pasar mañana, no poder programar vacaciones, no poder hacer la vida relativamente normal que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, obviamente es un estrés y ha perdurado tanto tiempo, que obvio que nos cambia todo y nos ponemos todos ansiosos. Y también influye los factores genéticos. Hay gente que tiene más
tendencia a hacer síntomas ansiosos que otros. Hay otros que a lo mejor van a tener, no sé, el colon irritable, van a somatizar más que estar ansiosos como físicamente. Y también hablando un poco de eso, ¿se puede hacer una diferencia entre ansiedad y estrés? ¿O son, siempre van de la mano? ¿O el estrés como lo más normal y la ansiedad ya es como el proceso más quizás grave? Como para diferenciar los conceptos quizás. Claro, lo que pasa es que médicamente en general no se usa la palabra como como cosas que son estresantes, pero como diagnóstico no existe el estrés, es la ansiedad. En el fondo, la ansiedad es el cuadro clínico, el estrés es como el factor estresante que hace que tú te pongas ansioso. Ah, Ya perfecto. Entonces, ese término que se usa, estoy estresado, como que médicamente no existe un diagnóstico estresado. puede ser un conjunto de cosas estresantes como la prueba, los temas familiares, los amigos, y eso al final es lo que nos lleva a tener ansiedad. Como más Ansiedad o dejarlo. depresión o alguna otra Ya, cosa. perfecto. ¿Ya? Ya. Y Yo quería aprovechar de decir que se acuerden de hacernos las preguntas, que lo escriban en el chat. Eh, bueno, y otra pregunta que tenía era, ¿qué clases de trastorno de ansiedad hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles? Hay Porque muchos, supongo que hay más de uno. sí, primero está la ansiedad generalizada, que es como la más típica, la que más conocen todos, que en el fondo es eso de vivir todo el rato pensando que algo va a pasar y temeroso de todo, de salir y me van a chocar, o se van a morir mis papás de COVID. Es como estar en una situación permanente de ansiedad. También existen dentro del cuadro ansioso las crisis de pánico, que son gente que está un poco ansiosa y en un momento determinado le viene como un susto espantoso, como que piensan que se les van a morir o que se van a volver locos y se les acelera el corazón y les cuesta respirar. Y esto dura minutos y pasa. Pero estas crisis se repiten y en general son muy angustiantes y las personas empiezan a tener miedo de salir porque les da miedo que les den en la calle. Y eso es importante tratarlas también. Por otro lado, están todas las fobias. Todas las fobias son tipos de ansiedad. La fobia a los perros, hay fobia a los espacios abiertos, hay fobia a hablar en público. Ahí tenemos cualquier tipo, yo creo que todos han escuchado algún tipo de fobia. Hay algunas que son hasta divertidas. Hay gente que le tiene fobia a las patas de los pajaritos, por ejemplo. Pero esas en general no son tan invalidantes, salvo, por ejemplo, de repente las de hablar en público. Esas son, en general se tratan porque producen el problema a la persona que la padece. perfecto. Y también nos preguntaron qué pasa con la gente que quizá suele autodiagnosticarse y al final, porque bueno, ahora con internet y todo, uno tiene toda esta información muy en la mano y hay veces y por eso también como le he dado tanta importancia al entender en verdad qué es la ansiedad, porque hay veces que uno se mete a internet y o todo es malo, o todos tienen cáncer, todos tienen ansiedad, todos tienen depresión, porque obviamente si uno se pone a buscarle el listado, uno siempre al final va a tener como algo de lo que sale en internet. Eh, pero ya, obviamente, ¿qué debería hacer? Porque hay veces que cuesta diferenciar, o porque uno no lo quiere conversar, o porque uno no lo quiere hablar, como el momento como ya, sí, en verdad estoy mal. Debería como pedir ayuda, porque es normal al final, yo encuentro que ir al psicólogo, ir al psiquiatra debería ser como al kinesiólogo, así como de repente uno tiene que arreglar, no sé, la rodilla, de repente uno tiene que arreglar una parte psicológica. Entonces, como, ¿qué debería hacer dentro, sobre todo pensando en la edad de toda la gente que está metida, como lo más común que gatille y que debería ser como ya, el momento de en verdad pedir ayuda? Creo que el punto de quiebre es cuando tú sientes que en realidad no estás logrando hacer la vida que te gustaría hacer. Cuando lo que sientes te impide, por ejemplo, disfrutar la vida social, te impide estudiar, te impide dormir bien.
cuando ya tú sientes que realmente no lo estás pasando bien, porque es distinto, claro, estar ansioso unos días porque tuviste unas pruebas, pero si esto se prolonga en el tiempo y tú sientes que ya no estás pudiendo hacer tu vida normal, yo creo que es el minuto de consultar. Y en todo caso, te quería acotar que me llama mucho la atención la automedicación en este país. Ayer fui a una farmacia y encontré un señor al lado que estaba preguntando, estoy mareado, ¿qué tomo? Sí, yo quedé impactada, ¿verdad que quedé impactada? O sea, si un mareo puede ser desde que está con la presión alta a cualquier cosa. Entonces, no hay que ser tan irresponsable de tomarlo así como me va a meter a internet. Si para eso existe gente que te puede ayudar y a lo mejor puede ser nada o puede ser algo que sí es importante diferenciar. Ya, ahí la Ili Pedos nos preguntó con qué se relaciona la ansiedad sobre el futuro, algo así. Como al final quizás nos puede limitar el futuro. O sea, lo que pasa es que en general la ansiedad se produce por el futuro, el no vivir el presente, porque lo que nos pone ansioso en general es lo que va a pasar el día de mañana. Y, y como les decía, yo creo que en la edad que están ustedes es cuando más miedo produce, en el fondo, porque se enfrentan a tomar decisiones ya de adultos y decisiones de carrera que van a implicar un cambio para adelante. Entonces ya no son los papás los que deciden el colegio, sino ustedes, la carrera, la universidad. Y ese futuro obviamente produce ansiedad. Y pensando también en el contexto como de comunidad en el que estamos, ¿cuál sería la mejor manera de, primero, a un amigo, como, porque obviamente uno no se puede acercar de la misma manera a un amigo que a alguien quizás que no conoce? ¿Cómo sería la mejor manera de acercarse o de hablar del tema con alguien que es quizás muy cercano? Porque hay veces que la gente en verdad no sabe qué decirle y se termina quedando callado cuando en verdad esa persona le podría haber servido que le conversaran. Yo creo que lo mejor es tratar de ser en el sentido de decirle, pucha, te noto preocupado, yo también he estado preocupado, ¿qué te preocupa? ¿Estás con alguna cosa que te puedo ayudar? Yo creo que siendo empático y poniéndose no desde una posición de que yo que estoy bien, sino que yo también he estado preocupado, me he sentido claro este último tiempo. ¿Te pasa algo? Te puedo ayudar? Y a alguien que quizá uno no conoce tanto, pero que en verdad lo ve así como muy ¿Mal? estresado, como reactivo, quizá ahí, Yo creo que ahí lo mejor es tratar de buscar a alguien, sean los papás o alguien que sea cercano a él para que lo pueda ayudar, porque es difícil también con alguien que uno no conoce mucho, como ir a darle instrucciones, pero tratar de buscar algún contacto que sí lo conozca y sí poder hacer algo. claro, obviamente a alguien que uno siente que va a hablar, porque si uno se topa a alguien en la calle que lo veo es como nada que Obvio, ver. Pero me refiero como dentro de la gente que quizá uno que uno conoce, pero no ubica, tanto. Sí, obvio, que uno ubica a buscar como alguien que sí sea más amigo de esa persona o algún familiar a lo mejor de repente. perfecto. Y otra pregunta, nosotros ahora que estamos en una edad en que tenemos muchas presiones, tanto sociales como la carrera perfecta, la universidad y todo eso, ¿cómo podemos manejar el estrés? Ya, esto como dije antes, yo creo que es súper importante el ejercicio físico como algo constante, ojalá 3 veces a la semana como mínimo, de algo que les guste y que puedan hacer en forma permanente, sobre todo este año, ojalá pudieran hacer todos ejercicios, poder juntarse, poder conversar. Yo sé que ahora, por suerte, ya se pueden juntar más y pueden tener vida social que les debe haber hecho harta falta el año pasado. Entonces, poder compartir con los amigos y poder contarse las cosas, yo creo que también es súper importante. Y los hobbies, como les dije, yo creo que los hobbies son una herramienta muy buena para combatir el estrés y para sacarte, porque no pueden estar todo el día pensando en la prueba y en la PTU y en los preuniversitarios. Yo creo que tienen que a la semana darse espacios para poder hacer otras cosas. Además, no se acaba la vida. Si hoy día, sobre todo, hay tantas alternativas para estudiar. Antes existían 2 universidades, hoy día hay espacio para todo y si no es este año será el próximo también. ¿Verdad?
¿Y hay una edad más típica para que la gente sufra ansiedad o se reparte igual entre todas las edades? No, en general, ahora ha aumentado la ansiedad justo en la edad de ustedes y también en los niños se ha visto un aumento muy grande de la ansiedad que está asociado al encierro y al miedo que produce el virus también. Los niños que son más ansiosos, los chiquititos, igual están muy asustados de salir, de que los papás se vayan a morir. Y además lo otro que pasa es un miedo como a la muerte, porque al final a la edad de ustedes como que no, la muerte se ve muy lejana y en el fondo si llega a haber un caso de alguien joven o alguien cercano, algún pariente, igual es fuerte la situación, como palpar la vulnerabilidad. Sí. Y de la ansiedad, ¿cuál es lo más común como que sea el siguiente paso que viene después de esto? De, al final, porque uno está con mucha ansiedad y si ya no se trata de esto, ¿cuál quizás es como lo que viene después? En general se describe que si tú no tratas la ansiedad, lo más probable, o sea, es frecuente que se asocie a un cuadro depresivo. Y por eso es importante también tratar la ansiedad para evitar llegar al cuadro depresivo ahora o más adelante. Perfecto. Importante saber que al final, si no se trata, puede llegar a algo mucho más Algo grave. mucho más grave, porque además biológicamente son los mismos neurotransmisores los que están implicados, entonces sería como un grado más bajo y por eso se asocian tanto también las dos cosas, la ansiedad con la depresión. Perfecto. Yo me quedé pensando en algo que hablamos antes, lo de la fobia. ¿Y las fobias vienen de la ansiedad o tienen que ver algo con el inconsciente, algo que pasó en el pasado? Porque algo así tenía entendido yo. Sí. Lo que pasa es que, mira, se clasifican dentro de los cuadros ansiosos, pero obviamente, como te decía, hay fobia, hay gente que le tiene fobia a los ascensores, por ejemplo. Entonces, o sube la escalera y no se trata, tampoco va a influir mucho tratarla o no. El punto es que psicoanalíticamente si se pensaba que habían causas que hacían algún trauma que hacía que tú tuvieras determinada fobia. Hay veces que se encuentra y hay otras veces que no tiene relación tampoco. Ya, perfecto. Y una pregunta, que ¿todas las fobias son más personales? O sea, en el fondo, si alguien tiene tripofobia, ejemplo, Ujú. o fobia social y todo eso, ¿son por las mismas razones o cada uno tiene una razón personal? No, se supone que hay un cuadro de ansiedad de base, ¿ya? Pero puede haber una razón personal, puede haber, pero no siempre se encuentra. Y por ejemplo, ¿el pánico escénico es una forma de ansiedad o Sí, es una forma de una ansiedad? forma de ansiedad Ah, entonces la ansiedad es como el concepto general y dentro de esto general, y de está... ahí se descuelgan todas las otras. ¿Y, la, ¿y cuál es el más típico de las maneras que se presenta la ansiedad? ¿Pánico escénico, ansiedad social, quizá? El más frecuente es el que dije, la ansiedad generalizada, que es como andar nervioso todo el día, Ya, como con susto de que algo va a pasar. Esa es la más frecuente, pero también el pánico escénico, la fobia social son frecuentes, bastante frecuentes, no tanto como eso, pero... Y cuando chico existe el cuadro también de ansiedad de separación en los niños chicos, que es súper frecuente, como que no les gusta separarse de la mamá, no les gusta ir a los cumpleaños, prefieren invitar que los inviten, llegan al colegio y se ponen a llorar, también es frecuente, pero más chicos que ustedes. perfecto. Emma, ¿Mm? eh, bueno, venía escuchando también a Clemente, la Vale. En primer lugar, bueno, agradecer también y felicitar aquí al SEBAC también por la motivación y porque al final estamos generando un espacio de psicoeducación, de volver a resignificar algunos conceptos que se entienden desde diferentes fuentes. Y volviendo como un poquito, claro, al tema central, por eso como que me metí un poquito de que es como la base desde donde se desprenden distintas como calificaciones de ansiedad. Em, ¿Cómo, cómo
reflejarías tú o nos darías el significado de este como miedo un poco a perder el control de las cosas? ¿Ah? Pensando quizás en la edad de la mayoría de los que están acá, el miedo a perder el control, por ejemplo, de no poder ver a mis amistades, de no poder quizás rendir académicamente como quisiera, o después de tanto tiempo encerrado, el miedo que me da quizás no poder estar después en una fiesta o en una junta y conversar con mis amigos como quisiera hacerlo, o ¿cómo lo relacionarías con la frustración también que se vive quizás en esta etapa? Mm. Sí, yo creo que es un tema bien difícil y yo creo que como todas las cosas tenemos que pensar que tiene cosas buenas y malas el encierro. Yo les quiero decir que igual, niños, ustedes van a ser una generación distinta, van a quedar súper marcados por lo que pasó y la verdad es que creo que pueden sacar grandes beneficios de esto. O sea, yo creo que la vida estaba muy loca y ustedes como adolescentes no tenían tiempo para pensar. La verdad es que se lo llevaban de una actividad a otra y sobre todo en cuarto medio, los fines de semana trasnochando, no teniendo tiempo para mirarse un poco qué me pasa, qué quiero, para dónde voy. Y yo creo que son preguntas súper importantes y que en la vida hay que hacérselas y hay que darse el espacio, pero el mundo no permitía ese espacio y no solo a ustedes, a todos. Vivíamos una vorágine de estar todo el rato ocupados. Y lo importante, yo creo que el ser humano necesita esos tiempos de ocio y sobre todo en la adolescencia, donde uno se pregunta para dónde va. Yo creo que ustedes van a salir beneficiados, aunque no lo crean, si bien han perdido carrete, a lo mejor va a ser súper beneficioso en el sentido de conocerse más, de haberlo pasado mal, pero como les digo, siempre las cosas malas traen algo bueno. Y yo creo que se van a conocer mejor, van a disfrutar más el día que salgan, van a disfrutar la naturaleza, van a disfrutar las fiestas, lo que se da por hecho al final. Si al final, qué rico sorprenderse con la vida. Yo creo que ustedes vivieron un encierro y ahora les toca sorprenderse con la vida. Y qué rico salir a hacer deporte, los que eran flojos. Qué rico el aire libre, qué rico no estar encerrado, ¿no? Mm. Totalmente. Y un tema que ha estado muy presente dentro del colegio y en verdad en todas partes después del encierro el año pasado, eh, son los trastornos alimentarios. Ujú. Y quizás como la base es o sea, la base de todo esto es la ansiedad. Ahora quizás podríamos direccionar un poco a los trastornos alimentarios que en nuestro colegio están muy presentes. Ya, o sea, bueno, ahí en realidad no parte desde el, porque como te explicaba, todos esos cuadros que vimos son desde el trastorno ansioso que está en las crisis de pánico, todas las cosas como en este gran texto que eran los trastornos ansiosos. Los trastornos alimentarios en realidad es otro ítem, no tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene es una preocupación demasiado importante por el aspecto físico y un poco distorsionada, porque en general uno los mira y son personas que son relativamente delgadas y se ven gordas. Mm. Porque aparte también hablando un poco, o sea, no un poco, en verdad, la gran influencia que tiene, porque claro, antes uno se relacionaba con gente normal y estaba todo el rato con gente normal, pero ahora se mete a Instagram y que muchas de las preguntas que nos hicieron, como al final el cómo llevar, de hecho creo que hay 5 preguntas que me llegaron diciendo de cómo sobrellevar porque quizá uno conscientemente no se da cuenta, pero en el subconsciente termina quedando eso como toda la perfección, como que uno, y no Mm. solamente para los trastornos alimentarios, pero ahora relacionándolo directamente con esto. De todas maneras, yo creo que los medios hacen un flaco favor, a pesar de que hay toda una campaña de que las modelos van a ser gordas y todo, se van al extremo y ponen a la gorda obesa y ponen mujeres normales al final. Y la verdad es que, claro, ese como ícono de belleza, además es inalcanzable. Si al final las modelos están operadas enteras y tampoco es normal, pero te hacen creer que sí, eso es lo que se espera. Y por eso yo creo que es importante no tantas redes sociales, o sea, está bien, sí, está bien, es la manera de comunicarse, sobre todo cuando no salen,
pero tratar de primero ver qué quiero ser yo, cuál es mi fin como persona y ver si realmente el físico juega un papel tan importante o no dentro de todo lo que quiero ser. Ya, Y y yo tengo una pregunta. Ah, dale, Clemente. no, Vale, te dale, bye. entiendo. Ay, ay, ¿qué pasa si yo tengo una amiga cercana, un amigo, un familiar, que veo que está padeciendo este trastorno, que no está comiendo, que está empezando? ¿Qué tengo que hacer yo en esa situación? No, ahí de todas maneras al tiro pedir ayuda, que ella pida ayuda y si ella no quiere hablar con sus papás o con quien corresponda, porque obviamente mientras antes sea tratada es mejor y tiene que ser tratada por especialistas que se dediquen a eso, porque no todos tratamos también los trastornos alimentarios. Ya, y uno suele, cuando gente cercana no está comiendo, uno suele igual decirle como, oye, no estáis comiendo mucho, oye, no sé. ¿Eso está bien o no hay que plantearle el tema? Como, estáis comiendo poco, estáis muy flaca. ¿Hay que decirle esas No, cosas o no? sí, yo creo que es importante preocuparse y ver ahí si ella te dice no estoy comiendo N y tú ves que en realidad no está comiendo N, ese es el minuto para que consulte. Y si la También ves Ya. depende del muy contexto flaca también. también, lógico, pero en el momento adecuado, pero si la ves flaca y tú te das cuenta que está comiendo poco, es importante hacerlo. Ya, o sea, acudir a un adulto. Un Te lo adulto. voy a ayudar. Ya, perfecto. Es como lo mismo si, no sé, de repente ves a alguien que te dice que tiene ganas de morirse, también uno no se puede quedar callado. Claro, acá Y tengo una pregunta. Ah, dale, Clemente. Yo no, ya. dale, ya decir lo mismo. Acá me hicieron una pregunta por WhatsApp, por eso me tuve que salir. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando alguien muy cercano está pasando por un periodo de ansiedad, volviendo al anterior que no lo había leído, y estrés, y uno como amigo familiar no quiere estresarse por eso, pero tampoco lo puede dejar de lado? ¿Se entendió? O sea, claro, que no se quiere meter, pero le preocupa. Ya bueno, pero es que también es factible que tú también estés ahí como, como sobreviviendo apenas y otra carga, no hacerse cargo, pero sí pedir ayuda, a lo mejor es decirle que no, si habla con una persona y le dice, habla con tus papás o hablar con los papás de él, para que se hagan cargo del menor y no hacerse uno cargo, si uno no se tiene por qué hacer cargo de las enfermedad de los otros. Pero sí la puede ayudar a darle la idea de consultar y de pedir ayuda. Yo tenía, bueno, una pregunta también, Emma, un poquito relacionado a la que te pregunté antes. O sea, en relación a esta como necesidad un poquito, y mayormente antes de la pandemia, de que al parecer todo estaba bajo control, o todo lo teníamos bajo control, quizás también en edades más como la mayoría de los que están acá, esa sensación es aún mayor, ¿cierto? Entonces, y muy valiosa también. Y el hecho de que venga, claro, una pandemia, algo totalmente incontrolable, fuera de nuestras expectativas y por ende que nos frustra mucho el no poder hacer muchas cosas, estará relacionado también con esto del control, el aumento también en las temáticas de desórdenes alimenticios, el hecho como de necesitar controlar algo que dentro de todo lo incontrolable, lo que controlo o no controlo más cercano es que como y que no como. O sea, no sé cómo lo ves Mm. tú, cómo lo comprendes. ¿Tiene alguna relación el aumento? Yo también me lo he planteado, como, es como lo mismo que los adolescentes de repente cuando no lo están pasando bien y se hacen cortes y cosas, es como controlar algo ya que no controlo nada y yo controlo el dolor. Y por otro lado también el sentir dolor los hace sentir algo distinto de ese aburrimiento o de esa ansiedad y les calma también la preocupación. Yo creo que el tema de la comida también es como bien lógico que sería pensar que es algo que pueden controlar ellos y manejarlo ellos.
¿Cómo definirías tú, Emma, la frustración? Porque la primera definición como de la ansiedad, que quizás estamos hablando de conceptos que, como decía Clemente, se escuchan mucho y están quizás en todas partes, de las redes sociales hasta. Y tú dijiste en el fondo, claro, hacer muy probable las cosas poco probables, que es una definición muy, muy rica en el sentido de que es como fácil de escuchar, interpretar. ¿Cómo podrías definir tú la frustración? Yo la frustración la defino como la rabia que uno siente al no poder hacer lo que quiere. Y yo creo que en la adolescencia, sobre todo, uno quiere empezar a mandar, quiere dirigir su vida. Así que un día lleguen y te digan que ni siquiera puedes salir a la calle a juntarte con amigos, obvio que es súper frustrante. O sea, a todos nos dio rabia, pero yo creo que a los adolescentes con mayor razón, que están empezando a independizarse y quieren tomar sus decisiones y les cortan todo en seco. Exactamente. Y, Perdón. ¿Mm? Este tema de los trastornos alimenticios siempre ha estado presente, pero antes no se exponía tanto, o ahora ha aumentado por las redes sociales, por estereotipos, Yo la creo presión que ha social. aumentado y todo. Se supone que el primer caso escrito de trastorno alimentario fue la Sisi Emperatriz, no sé si la ubican, la de la chaquillita corta, que fue una emperatriz de Austria, y la mujer, la biografía es muy graciosa, la mujer caminaba y todos los guardaespaldas se desmayaban y ella caminaba como 20 kilómetros al día y montaba a caballo. Se hizo en el palacio, se hizo como un gimnasio, y lo único que se alimentaba era leche de cabra, creo, y jugo de naranja. Pero obviamente con las expectativas corporales que existen hoy día, el cuadro ha aumentado mucho. y Ya. dejándolo claro, los trastornos alimenticios son una enfermedad mental, ¿o no? Son una enfermedad. Sí, son una enfermedad y que exige eso de todas maneras consultar lo más precozmente posible, porque mientras antes se diagnostique y se trate, mejor pronóstico. Y para tenerlo claro, porque uno ahora, como esto está tan presente, uno ve mucho a los lados el TCA, y esos son los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? El TCA es Ujú. como, ya, perfecto. Pasa que el Y, TCA se divide, que hoy día, más que hablar de anorexia, se habla de los TCA, porque en el fondo la misma persona puede pasar desde no comer hasta estar gorda o comer mucho y pegar y no subir de peso porque vomita entre medio, se pega atracones, después no come y se mantiene en un peso, pero también es un trastorno la conducta alimentaria, porque no hay una relación sana con la comida de comer porque tengo hambre, sino que comer, no sé, 5.000 calorías en media hora y después vomitar. mm. Y volviendo un poco a lo que, de hecho, usted había mencionado antes, el tema de los cortes, que hay veces que uno lo ve como algo tan ajeno, algo como tan casi que imposible, pero está demasiado presente. Ujú. Entonces, eh, a entrarnos en ese tema, eh, Ya, bueno, ese también es impactante porque antes casi no habían cortes y hoy día también yo creo que ha sido un problema que se ha masificado con las redes sociales y se ha hecho mucho más frecuente. Y hay desde corte hasta cosas mucho más graves como heridas con cigarro, mutilaciones más importantes, y en general los adolescentes describen como eso, angustia, ansiedad, como una sensación de displacer, y al hacerse el corte, como que se olvidan de esta sensación y sienten por último que ellos controlan el corte y el dolor. pasa por Pero el quizá el descontrol de sus propias vidas o de las propias vidas de cada uno, que quizás sienten en esto más control, como que están controlando algo. controlando algo. Y en general no son con fines de querer morirse, nunca está la intención de morirse, en general son cortes superficiales, pero sí está esta sensación, lo que dices tú, de tener más control y de un alivio de la sensación de angustia. Sí. Y Em, ahí, dale, vale.
¿Y usted qué le recomendaría, qué le diría a una persona que tiene cortes, que lo está pasando mal en eso? No, ¿Qué, eso, qué- como decíamos antes, hay que consultar, porque obviamente lo está pasando mal. No es normal autoagredirse, además quedan lesiones feas después. Entonces, Y, de todas maneras tendrían que consultar. o sea, a alguien que quizás que no está escuchando que tiene un trastorno de conducta alimentaria, está pasando por corte o se siente muy con depresión, quizás, eh, lo que usted le diría es pedir ayuda. Eso De sería todas con lo maneras, que... de todas Ya, maneras. perfecto. ¿Ya? Yo Eh, tengo Porque, una... ¿mm? Emma, ¿Sí? perdón, no, hay que un poco tomando eso que decía Clemente y lo que del tema un poco de los cortes, y te lo has dicho todo el rato, de qué hacer, no solamente la persona que está con el problema, o decírselo a los adultos que corresponde, sino que también el rol de los amigos y de las amigas. Un poco lo han tocado, pero no es fácil, evidentemente. Aquí tenemos un auditorio de primero a cuarto medio, entonces muchas veces les puede tocar más o menos cercano o lejano, y el qué hacer como amigo o amiga a veces, dependiendo de la cercanía que se tenga, también es algo súper importante. Un poco, si bien no existe el consejo único ni la receta de cocina, porque es imposible, pero un poco lo esencial de esos roles a los ojos tuyos, un poco lo que puedes tú comentar en relación a eso. Bueno, yo creo que ahí es súper importante que el buen amigo es el que va a estar en las buenas y en las malas. Y si uno ve que una amiga o un amigo está con corte o como con estos problemas de alimentación, incitarlo a que consulte o hablar con quien corresponda si ellos se niegan a hablar. Yo creo que es súper importante, si un amigo lo está pasando mal, ayudarlo, porque de repente dentro de este pasarlo mal también como que no se sabe a dónde acudir. acá nos llegó Y, una pregunta, perdón, ¿mm? Sí, sí, dime. ya, que también hemos hablado mucho quizás como el origen de esto por quizás aspectos negativos de la vida, por cosas malas, pero también, y encontré súper buena esta pregunta, que ¿qué pasa con cuando uno se empieza a frustrar en cosas que normalmente a uno sí le gustaban? Como por ejemplo, todo lo que había hecho en mi vida y que lo había hecho por pasión, me dejó de relajarme, me dejó de como apasionar y empieza a frustrarme. Es algo momentáneo, como, ¿qué pasa ahí? O sea, es súper importante ese concepto que dijiste porque puede ser el comienzo de una depresión. O sea, por definición, la depresión es que ya no obtengo ningún placer de hacer las cosas que sí me gustaba hacer. O sea, si a mí me gustaba jugar fútbol y ya no me dan ganas de ir, o me gustaba pintar y ya como que no me gusta pintar. Distinto es que si tú me dices, oye, escucha, me gustaba el fútbol, pero ahora me encanta el básquetbol y me cambié de deporte y lo paso igual de bien de antes. Pero si uno empieza a perder esa capacidad de goce con las cosas que le gustaban, puede ser signo de depresión. Tenerle atención como no dejar quizás pasar estas cosas que pueden al final a largo plazo significar algo más grave de lo que uno cree, como analizarlo, obviamente no estar tan alterado con todas estas cosas, porque también es normal de repente no estar Obvio, tan si motivado con por unos algo. días da lo mismo que Sí, te dé lata ir a jugar fútbol, pero si ya llevas un par de semanas en que todo te da lata salir con tus amigos, te quieres quedar en realidad como acostado en la cama y haces un esfuerzo para levantarte, ya no es muy normal. claro. Y ahí conversarlo o directamente pedir ayuda. Pedir ayuda, sí, pues conversarlo Ya, con los papás y que a lo mejor ellos también se han de haber dado cuenta que algo estaba pasando. perfecto. Y acá nos llegó una pregunta y que habla primero de, porque obviamente hay distintos niveles, supongo, de crisis de pánico, pero yo creo que es algo muy presente en la mayoría de las personas, en muchas personas. Eh, ¿Qué se puede hacer para controlar, manejar una crisis de pánico eh, real? Así, claro, cuando viene, lo primero es reconocer lo que es. O sea, como les dije, es una sensación que viene de un minuto a otro, tú estás tranquilo y de repente te viene como un escalofrío, se te empieza a acelerar el corazón y te cuesta respirar. Es tan fuerte que piensas que te va a venir un ataque o incluso que te puedes morir.
pero dura minutos. Y lo más importante, si uno sabe lo que es, relajarse, respirar profundo y pensar, no es más que una crisis de pánico, no me voy a morir, y poder respirar tranquilamente, aguantar el aire, porque al final esa situación como que no entre el aire es nerviosa, entonces como aguantarse, respirar profundo, despacito, y lo más probable es que pase igual, porque no dura más de 2 minutos esa crisis, pero se hace muy larga. Mm. Y ahí también hay como ejercicios de respiración, por ahí he Claro. visto. Ejercicios de respiración y ejercicios de relajación, que en internet hay varios videos de relajación y para enseñar a respirar, de aguantarse, la respiración y esperar un rato para botar el aire, y eso ayuda harto. Perfecto. Ya. A mí me llegaron dos preguntas acá. Ujú. ¿Qué pasa si yo tengo a alguien cercano que lo está pasando mal, se está haciendo cortes, pero ya está con tratamiento? ¿Cómo, qué hago yo al tratarla? ¿Sigo igual, la trato igual que siempre, la trato más delicado? ¿Qué se hace en esa situación? No, lo mejor es tratarla igual que siempre y tratar de que esta persona pueda rehacer su vida normalmente, o sea, pueda volver a salir, tener la confianza de invitarla y de salir con ella. Yo creo que lo mejor que le puede pasar es acompañarla sin estar pensando ni diciéndole cosas, o sea, tratarla absolutamente normal. Ya, perfecto, no cambiar el trato. Exacto. Y tampoco meterle el tema, ¿o no? No, pues si ella quiere hablar, que hable. Ya, No, pero si ya está medicado, al final ya sabe que algo en su vida, entonces como, o claro, pero no sea, decirle no, como quería hablar, como, o darle esa No, instancia, no, si ella quiere hablar, que te lo lo va a decir. hace. Ya. Y otra pregunta, ¿qué pasa si ya alguien sabe que lo está pasando mal, se siente solo, no sé si tiene problemas, sabe que tiene problemas de alimenticio, eh, y quiere pedir ayuda, pero no sabe cómo, y no sabe cómo salir de ese círculo vicioso como que se siente atrapado? ¿Qué le diría a Ujú. usted? Yo le diría que busque la persona que más confianza le dé para poder pedir ayuda. Puede ser desde los papás, a lo mejor puede ser un abuelo, un tío, un primo, y si no es en la familia, a lo mejor un amigo o en el mismo colegio, algún profesor que le dé confianza, el entrenador de gimnasia, no tengo idea, el que él sienta que puede hablar, pero que hable, porque eso es lo más importante. y siguiendo esa línea, eh, ¿qué le diría usted a esas personas que quizás de repente quieren pedir ayuda y lo mencionan en su familia y se lo toman a la ligera o por ejemplo dicen como, ah, sí, es un rato nomás y se te va a pasar y lo dejan ahí nomás? O ahí, también ahí lo leí en una que nos escribieron, que, ¿qué le diría usted a alguien que, por ejemplo, quizás se lo mencionó a sus papás y le dijo, no, si tú vayas al psicólogo, al psiquiatra, vaya a terminar peor que lo que estuviste antes? Que es algo que pasa. Mm. Sí, pues difícil tu pregunta. Si los papás no están muy de acuerdo, es como difícil para ustedes, porque además no son autovalentes, entonces es como difícil consultar si no están avalados con el papá. Pero yo creo que de repente uno cuando habla no es tan explícito y a lo mejor escribirle de repente a los papás en una pedida de ayuda, de repente puede ser que cambien de opinión. Perfecto. Al final la manera de comunicarlo también. Sí, pues de repente uno cuando habla lo echa, a lo mejor piensan que no es tanto, pero si va escrito, a lo mejor sí, uno puede explayarse más también. Y también, ¿qué le diría a usted? Porque sobre todo que es psiquiatra que trata mucho con psicofármacos, con este tipo de remedios, también hay miedo, hay mucha, a veces como, o temas tabú en relación a estos remedios. ¿Qué le diría a esas personas? Porque hay veces que la gente no quiere tomarlos por algo que escuchó, por algo que cree. Sí, pues ahí, bueno, me da mucha risa porque en general ustedes como generación son súper reacios a los fármacos y todo, pero sí de repente son súper temerarios para probar cualquier droga, cualquier pito, cualquier cosa que a lo mejor
quizás qué tiene y qué daño les va a hacer. Por último, lo que se da aquí a nivel de psicofarmacología está aprobado por estudios. Un fármaco para que salga se necesitan muchos años de estudio, y es como al final lo mismo si yo soy diabético y digo, no, yo no me voy a poner insulina, me voy a terminar muriendo. Si al final, si uno está enfermo de algo, es como irracional no aprovechar los beneficios de la ciencia. La gente se dejó de morir mucho menos cuando existieron los antibióticos, antes se morían de la neumonía. Entonces, sí, que lata morirse de algo que uno no se debería morir, o pasarlo mal, si lo puede pasar mejor y vivir mejor. Entonces, al final, también normalizar que así como hay remedios cuando uno toma antibióticos porque tiene una bacteria en el cuerpo, también Obvio, cuando uno está con algo mental, perfecto. obvio. Ya, yo quiero decir que quedan 7 minutos, así que si quieren hagan las últimas preguntas. Yes. Y volviendo al tema de la ansiedad, que se nos pasó una pregunta ahí que nos hicieron, ¿cómo tratar a personas que sufren ansiedad social? Bueno, es como todas las terapias, siempre psicológicas para la ansiedad en general, te tratan de dar seguridades en la cosa que te asusta. Por ejemplo, invento si te dan miedo los perros, como comprarte un perro y irte acercando de a poco para que... Yo creo que si uno tiene a alguien que le cuesta la parte social, apoyarlo y acompañarlo y sentarse al lado para que vaya como desensibilizándose al miedo y que vea, porque es como una cosa aprendida. Si ve que no pasa nada y estos temores empiezan a bajar, se le va a terminar pasando. Ya, y uno como amiga, familiar, tiene que presionarlo igual para que supere eso, Las o lo primeras, las dejamos que primeras, tengan sus tiempos. o sea, hay que dejarle su tiempo, no se lo va a tirar a una media cosa al tiro, pero o sea, porque por miedo la persona va a preferir no enfrentar el miedo, pero ayudarlo a que lo vaya enfrentando de a poquito, con cosas chicas, con grupos que no sean muy grandes, y de ahí, de a poquito, a la medida que se da cuenta que no pasa nada, es más fácil seguir adelante. Ya, Aprovechando perfecto. estos 5 minutos que quedan, hablamos mucho de la ansiedad, como haciendo quizá como un resumen para dejarlo más claro. Entonces, la ansiedad es la base de, no sé si me atrevo a decir el 100%, pero de la gran mayoría de los trastornos de ánimo, de muchos problemas psicológicos. Entonces, hay que tenerle mucha atención a la ansiedad, Ujú. como, ya, perfecto. Y entonces, que lo que conversamos acá, que hay harta gente que se metió después, eh, eh, hacer deporte, conversar, ¿son esas las recomendaciones? ¿Algo más? Hobby, todo tipo de hobby, conversar con los adultos, con los pares de lo que te está pasando, porque al final a todos nos está pasando lo mismo. Y preguntar, yo creo que preguntar a personas que uno le den más confianza cuando tiene dudas. Nos acaba de llegar una pregunta muy buena también, que es de un profesor, que dice, ¿cuál es el apoyo que se espera de los profesores? ¿Hacer algún cambio especial o tratar de actuar lo más normal posible? Porque hay algunos profesores metidos también. Para los alumnos con cuadros ansiosos y que los profesores se dan cuenta y no saben si tratarlo, porque igual en el contexto de la sala y todo es distinto. O sea, para los ansiosos lo mejor que les puede pasar es ser NN, que el profesor ni lo vea ni lo mire, porque a medida que se siente mirado y observado o que va a ser interrogado, al final los pone más nerviosos todavía, a tratar de no preguntarles directamente, y por otro lado tratar de a esos alumnos darles más tiempo, por ejemplo, en las pruebas, eh, porque están más ansiosos, poder a lo mejor darle unos minutos más, y en privado poder hablar con ellos para poder decirles que lo entienden, que lo ayudan, que lo apoyan, que no se sienta como presionado en el fondo. Perfecto. Bueno, no sé si ya quizá alguna duda, alguien más que quiera preguntar algo.
Yo tengo una también de una profesora que por ahí me estuvo escribiendo. De repente, producto también de todas estas situaciones y lo presente que puede estar la ansiedad y quizás los derivados en ese sentido, ¿qué hacer cuando uno como amigo o amiga, ¿cierto?, tiene a su compañera y trata de apoyarla, de estar, de acompañar, de que cuente con uno, etcétera, pero esta persona finalmente lo ve todo muy negativo, constantemente, y yo ya no sé qué hacer? O sea, yo ya la motivé a que hablara con sus papás o con su profesor, y quizás también ya está recibiendo apoyo o tratamiento, pero permanentemente sigue un poquito viendo todo negativo, y eso me empieza a hacer mal. ¿Cómo, qué se hace con esa frustración que me pasa como amigo, como amiga? Yo creo que ahí lo más sano es cuidarse uno también, porque igual es muy frustrante y esa cosa como negativa es un poquito contagiosa, los lentes negros. Entonces a lo mejor lo más sano, si uno ya ha hecho todo, es separarse un poquito sin dejar de hablar con ella, pero alejarse, tomar un poquito de distancia y ver que en realidad la persona está enferma y darle el tiempo para que se recupere, porque uno también se tiene que cuidar. No, por parte de todo el colegio le quería dar las gracias por darse el tiempo, porque sobre todo ahora en este contexto sabemos que los psiquiatras, los psicólogos están súper ocupados. Entonces, gracias. En verdad es importante que se haya... Ahí está la directora, no sé si quiere decir algo. La verdad, Clemente, estuve con la cámara apagada para tampoco distraer demasiado. Me gustó mucho, mucho cómo plantearon las preguntas y todo, creo que me resultaron sumamente interesantes y también incluso para mí muy iluminadoras. Y yo también pues agradezco mucho a Emma que se haya tomado el tiempo de poder acompañarnos como colegio, ¿verdad? Tanto alumnos como profesores y directivos, porque todos estos temas son de muchísimo interés y qué mejor que poder ilustrarnos un poquito para poder saber cómo irlo abordando de una mejor manera. Así que nada, de verdad que felicito mucho también al Centro de Alumnos que hayan tenido esta iniciativa y yo creo que a todos nos ha iluminado harto. Y Dios quiera que esto nos ayude a ir caminando y acompañándonos unos con otros, ¿verdad? De la mejor manera posible, que al final pues ese es el gran objetivo de ser parte de una comunidad como esta, ¿no? Así que muchísimas gracias, Emma, de verdad por todo. Perfecto. Bueno, y también Sí. ahora todos los que están metidos, que sepan que la idea es empezar a hablar más de estos temas y ponerlos sobre la mesa porque es normal tratarlo. Eso. Y qué bueno, ojalá les haya servido, fue un gusto. Claro que Perfecto. sí. Muchas gracias. También a Gracias. los que se metieron, gracias por estar presente. Se va a Muchas saber. gracias, doctora, y gracias a todos los que se metieron. Gracias, Igual. Clemente y Vale.